Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la Casa de Estudios Universidad Externado de Colombia. Un agradecimiento profundo y permanente al doctor Fernando Inestrosa, siempre presente en los libros de obligaciones y de negocio jurídico, y particularmente un saludo especial a Simona Belandia Franco. Me corresponde a mí dirigir el tema de hoy. Tengo 4 minutos para hacer una introducción y voy a intentar aprovecharlos al máximo. Yo creo que el tema que vamos a tratar de hoy en cuanto al artículo que tiene que ver con significativo y si la superintendencia abre o no abre, para mí particularmente en mi criterio, yo permanentemente he intentado hablar respecto de lo que pienso. Eso no significa que sea verdad, sino que pienso así. Es el artículo más importante en materia de competencia. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos hablando de un juicio que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, es un juicio de responsabilidad, y cuando hablamos de responsabilidad tenemos que salirnos de las normas de competencia y irnos a la teoría general de responsabilidad, porque es que no podemos alejarnos del derecho y poder pensar que el tema de libre competencia es una descodificación independiente, autónoma, porque eso va en contra de todo lo que ha dicho la Corte Constitucional acerca de la armonía del derecho, la armonía y la sistematización del derecho. Y cuando hacemos juicios de responsabilidad, hasta ahora podemos tomar la tesis de decir que cuando la superintendencia abre una investigación, la abre porque es solamente típica y sanciona porque es típica, y eso no es un juicio de responsabilidad, eso es una connotación de tipicidad. ¿Y dónde quedó la responsabilidad sancionatoria administrativa y cuáles son las variables que tiene que mirar cualquier ente administrativo que ejerza actividades de policía administrativa? Y en ese sentido, los doctrinantes, García Enterría, como en España, generalmente los españoles se copian de los alemanes y nosotros no hemos podido eso porque no sabemos alemán. Pero creo que la tesis, particularmente en el derecho romano-germánico, es Alemania, Francia, España. Entonces nos llega lo que copia España de Alemania y de Francia, excepción de Díaz Picasso, que tuvo un aporte grande en materia de responsabilidad. Pero si fuera a nivel de responsabilidad, diríamos que el comportamiento debe ser típico, antijurídico y culpable, si no, no puede haber juicio de responsabilidad. Seríamos no abogados pensar diferente. Y cuando se dice, por ejemplo, el doctor Dionisio mencionaba que es que la superintendencia tiene autonomía para verificar cuándo investiga y qué investiga, me suena como a discriminatorio y una interpretación así sería pues violatoria de la Constitución, porque no será principio de igualdad. Y es que yo miro a ver qué investigo y qué no, pero no, es que la interpretación, pienso que más se acerca a la Constitución, es que se determine si un comportamiento verdaderamente encuadra en régimen de responsabilidad. Es que se nos olvidó que el comportamiento debe ser típico, establecido en la ley, antijurídico, que daña un bien jurídico tutelado y culpable. Eso haría que, por ejemplo, lo que dijeron ahora respecto de las acciones o, digamos que, restricciones al comercio que aparecen dentro de la ley 142, que es que están mal. No todo puede estar bien típicamente, el punto es que no sea antijurídico, porque si puede ser que encuadre dentro de una ley pero no daña el bien jurídico tutelado, ¿cuál es el problema que esté dentro de la ley? Por eso la antijuricidad es muy importante y por eso el panel de hoy es tratar de verificar exactamente cuál es el significado particular de ese punto. Digo mi tesis particular y abro la discusión con los 2 panelistas que tengo en el día de hoy. Conocen ustedes al doctor José Miguel de la Calle, quien tiene una personalidad propia en cuanto a su componente de lo que dijo en la superintendencia con el aporte que hizo y particularmente que es independiente a él, y es con una gran herencia de su padre, que ha hecho unos trabajos importantes en materia jurídica como la última tutela que ganó. Por otro lado tengo también igualmente al doctor Gustavo Balbuena, quien también aportó en su momento, fue gran parte del decreto que salió respecto de todo lo que se tuvo en particular que vamos a discutir hoy, también con su aporte importante y su gestión importante. Entonces con esta introducción del artículo 3 de la ley 1340, el cual en algún momento el doctor Ibarra consideró un artículo de asuntos legales que estaba derogado, pero pues que es importante pues también abrir un debate sobre ello, porque hubo un auto de la Corte Constitucional que alcanzó a respaldar dicha tesis, pero yo creo que es importante que también haya una rectificación por parte de él, debe haber alguien de la oficina de él. Es que el decreto 4886 en el artículo 1, numeral 3, que es de 2011, habla de significativo, por lo tanto pues queda erradicada esa interpretación errónea. Lo mismo que algunos doctrinantes han mencionado, que la tesis acerca de que existe antijuricidad en el elemento significativo ha sido también
derogada por el Consejo de Estado, siendo que eso no es así, porque el Consejo de Estado, cuando derogó una resolución que tenía que ver con Andeavir, habló fue de la culpabilidad. Es que si las normas de competencia tienen un régimen de culpabilidad objetivo-subjetivo. Hablé muy rápido, esto va a quedar grabado, y entonces si en algún momento alguien quiere descifrar todo lo que se dijo, también lo puede mirar. Se trata de construir a través de la crítica y no de destruir, que ha sido malentendido, pero yo creo que es importante pensar diferente, porque la diferencia es que nace el aprendizaje y la evolución. Va la primera pregunta para los panelistas. Tenemos, cada persona tiene 4 minutos, y después tienen la posibilidad de cada uno contradecirse con 2 minutos, y por último hay una conclusión de 1 minuto. La primera pregunta es la siguiente: los propósitos del artículo 3 de la ley 1340, que habla de insignificativo, contienen la antijuridicidad del tema de libre competencia, bien jurídico tutelado por umbral, o son un factor de competencia para que la SIC conozca y falle, o sea, juez natural, o ninguno de los anteriores. Y si es la antijuridicidad, aplica para los carteles verticales u horizontales. Esta última parte la digo es para saber si es antijurídico, se aplica tanto para verticales como para horizontales. Doctor José Miguel, tiene usted la palabra. Bueno, pues primero que todo, un agradecimiento a la Universidad de Externado por esta convocatoria muy importante. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy cómodo, muy agradado de estar aquí pudiendo compartir con ustedes algunos pensamientos. Gracias al doctor Mauricio Velandia por dirigir este panel. El doctor Gustavo Valbuena, un saludo también. Bueno, a ver, sin duda la aproximación del doctor Mauricio es una aproximación muy interesante, polémica. Es decir, traer de un ámbito donde es más natural la visión tripartita de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, como es del derecho penal, al ámbito de competencia, esa figura, ese concepto de la antijuridicidad en especial, es algo bien interesante. Es una aproximación útil, creo que puede traernos avances en la doctrina. Sin embargo, también hay que decir que se trata de acomodar una camisa un poco ajena a un terreno donde la legislación y la doctrina no se ha movido. En realidad el desarrollo doctrinal y legislativo del mundo de la competencia pues ha caminado un terreno un poco distinto. Pero pues ya lo abordo de manera más específica. Yo también tomo las palabras del doctor Mauricio para decir una cosa. Me parece que el tema de la significatividad, yo no sé si decir que es el más importante, pero sí creo que es fundamental. Y básicamente es fundamental, todos aquí seguro tenemos muy entendido ya el tema del derecho a la competencia, pero tal vez dirigiéndome a quienes estén más lejos de él, y por eso lo hago como de manera gráfica, es como la puerta de entrada al sistema. Es decir, la significatividad es la llave que nos dice quién entra o no al sistema, y por eso me parece una institución particularmente relevante. Y de alguna manera la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad única de competencia, es, no sé, es como el portero de esa puerta, pero lo digo pues en valor positivo, es decir, es la persona que tiene el poder de cerrar o abrir la llave. Y por eso anticipo, eso va para la segunda pregunta, algunas críticas que voy a hacer al desarrollo doctrinal de la superintendencia respecto de esa llave, porque no ha sido clara, coherente, estable en la doctrina, y ha generado cierta inseguridad jurídica para saber cuándo, cómo, en qué circunstancias, quién puede entrar o no al sistema. Pero eso lo dejo para preguntas posteriores, porque la pregunta de ahora es otra. Yo creo que la figura de la antijuridicidad nos trae un primer elemento positivo, y es que no nos podemos quedar en la tipicidad. A mí me gusta ese comienzo, a mí me gusta decir, no puede ser simplemente, recordemos que la antijuridicidad para los penalistas es ese factor que, más allá de encuadrar la conducta en el concepto típico que trae el Código Penal, se analiza, después de esa tipicidad, se analiza si ese comportamiento lesiona un bien jurídico tutelado, y si lo lesiona o si por el contrario hace parte de un ámbito excluido de la sanción. Es decir,
no basta con mirar si el potencial delincuente o el investigado delincuente encuadra su conducta típicamente en la descripción penal, sino que aparte de eso hay que hacer un análisis adicional. Y me gusta porque entonces eso nos lleva, trayéndolo aquí a la competencia, al análisis de objeto-efecto, al análisis de saber si ese comportamiento puede, más allá de a primera vista encuadrar en la tipificación de alguna de las prácticas contrarias a la competencia del 2153, digamos, responder a la pregunta de si lesiona o no o genera grave peligro para un bien jurídico tutelado, lo que nos obligaría en el ámbito de la competencia a entender cuál es el bien jurídico tutelado de cada uno de los comportamientos repudiables y allí entonces hacer digamos, un encuadre adicional. Pero ahora digo, y concluyo con esto para no, digamos, romper la regla del tiempo, ¿cuál es la razón por la cual me devuelvo? Es decir, alcanzo a encontrar mucho valor agregado en este análisis de antijuridicidad, pero encuentro que el desarrollo legal colombiano, particularmente pues la norma que nos convoca en esta reunión, por supuesto, que la voy a leer muy corta, el parágrafo del artículo 3 de la ley 1340, que es evidente que es la pieza fundamental de todo lo que vamos a hablar hoy, dice: la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que trata el presente artículo al momento de resolver la significatividad de la práctica a iniciar o no una investigación, sin que por este solo hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta. Entonces, a pesar de que me entusiasmo diciendo voy para allá con la antijuridicidad, cuando leo la parte final de la norma, vuelvo y pongo los pies en la tierra y digo, difícilmente me va a servir el concepto para algo, porque cuando la norma me habla de ilicitud me está diciendo, en otras palabras, que en Colombia, a pesar de que algo no sea significativo, puede ser ilícito. Y si puede ser ilícito, puede ser anulable. Y puede ser anulable por un proceso de nulidad en la jurisdicción contenciosa administrativa, por ejemplo. Y no solo ilícito en el sentido de anulable y con todos los efectos de la nulidad, sino además que puede ser susceptible de otro tipo de investigaciones y sanciones, por ejemplo, la responsabilidad civil. Es decir, una práctica que no se considere significativa no solo puede ser susceptible de nulidad, sino que también puede ser susceptible de condena por perjuicios el día de mañana, si algún día llegamos a ese espectacular terreno que Colombia no ha inaugurado de la responsabilidad civil por competencia. Y habría otros ejemplos. Entonces, ¿qué es la significatividad? Una puerta de entrada al sistema de competencia que vigila la superintendencia, es decir, a la sanción administrativa por prácticas contrarias a la competencia, más no una definición sobre la ilicitud del acto para muchos otros efectos que eso puede conllevar. Entonces me queda como teórico. Para concluir, a mí me parece un ejercicio interesante, pero me parece que se nos vuelve teórico, porque la ilicitud, además, para una pequeña precisión, no la puedo volver sinónimo de tipicidad. Yo creo que cuando la norma dijo que se salvaguarda la ilicitud, se está refiriendo a la posibilidad de sancionar por alguna razón. Es decir, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, igual posibilidad de sancionar. Yo entendería que esa expresión ilicitud se equipara más bien a que es sancionable por otros ámbitos del derecho una conducta así no sea significativa. Muy bien, doctor José Miguel. Doctor Balbuena. Gracias. Bueno, gracias, doctor Mauricio, gracias a la universidad por la convocatoria, a ustedes por su asistencia. Este tema, como lo demostró con la introducción del doctor Mauricio, es un tema complejo, es un tema al que todavía falta echarle varias pensadas. Definitivamente, y creo que hay consenso, la significatividad no se equipara a la antijuridicidad, y no solamente porque, como dice el doctor José Miguel, antijuridicidad esté más vinculado a la ilicitud y significatividad más a la puerta de entrada de este portero, porque hay varios porteros, de este portero, sino porque expresamente desde la ley 155, desde el artículo 19 de la ley 155 y hoy en el 46 tal vez del 2153, la calificación es clara en cuanto a que
las conductas que contravengan las disposiciones sobre acuerdos, actos de abuso tienen como consecuencia, o más bien están impregnadas de objeto ilícito y en consecuencia pues serían anulables dentro del escenario que sea, el escenario del juez del contrato, el escenario del juez administrativo, tienen un vicio que no impone para su declaración un análisis de significatividad. La significatividad para la ilicitud de una conducta que va en contra de las normas de competencia no necesariamente tiene que incorporar la significatividad. Frente a la significatividad, a mí me parece, y creo que lo hemos hablado en varias oportunidades, o lo hemos tenido oportunidad de discutir en otros escenarios, la significatividad tiene más que ver con el plan de trabajo de la superintendencia. Una cosa sutil, si uno mira la redacción de alcanzar los propósitos del 2153 y la que quedó en la ley 1340, hay una eliminación voluntaria de una coma y quedó vinculado el tema de significatividad con el propósito de alcanzar esos tres cometidos. Esos tres, digamos, calificados por la propia ley como propósitos de este tipo de actuaciones: el bienestar del consumidor, la eficiencia económica y la libre participación de las empresas en el mercado. Cuando se debatía la ley, aquí un tema ahí, un tema personal pequeño, cuando se debatía la ley y se hacía se planteaba si que tendría que quedar o si quedaba la palabra significatividad en el artículo 3º, habíamos pasado por un caso en la superintendencia que no trascendió obviamente de un aparente acuerdo de precios entre unos panaderos en un pueblito de Boyacá. En ese momento hubo una actuación que adelantaba la delegatura por una queja, y con base en el entendimiento que había de la palabra significatividad, se vinculó significatividad al peso específico que pueda tener un acuerdo de unos panaderos en un pueblo de Boyacá, no recuerdo el pueblo, y con base en esa no significatividad no se le dio trámite a la actuación y no se abrió investigación. Luego, cuando se debate el tema de la ley, ahora que lo estamos recogiendo en este panel, la significatividad, creo que fue un error en ese momento vincularla al peso específico dentro del mercado relevante, porque realmente la significatividad que recoge la ley 1340, repito, tiene más relación con el plan de trabajo cuando una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio puede llegar a recorrer una milla más en alcanzar esos tres propósitos: el bienestar de los consumidores, la eficiencia económica o la libre participación de las empresas en el mercado. Puede haber conductas que, no obstante referirse a un pequeño mercado relevante, un mercado relevante tal vez no con trascendencia nacional, sí puedan llevar a cumplir propósitos asociados a estas tres finalidades. El año antepasado tal vez se abrió una investigación, de hecho terminó por garantías en el caso del factoring, y la superintendencia hizo una consideración de la que honestamente no me separo radicalmente, me parece diferente por lo menos. La superintendencia abrió una investigación por un caso de factoring. La obstrucción a la libre circulación de las facturas es una práctica restrictiva de la competencia en Colombia, y en ese caso la superintendencia hizo referencia a la significatividad en la apertura por la importancia que ese tema específico podría tener frente a la obstrucción de pequeñas empresas, el acceso de pequeñas empresas al mercado, ¿sí? El bloqueo o el ahogo financiero que los grandes compradores le generaban a las pequeñas empresas, limitando la circulación de las facturas. Y ahí la superintendencia se refirió, creo que tangencialmente, al tema de la significatividad, explicando la relevancia que ese tema, no ese caso, podía tener frente a esos tres propósitos. Y honestamente, aun cuando, digamos, estuve directamente afectado por la investigación, considero que la significatividad, la aproximación a la significatividad ahí pudo ser acertada. No es el peso específico de esas facturas o de esos agentes de mercado, sino qué tanto podía coadyuvar, ejercer la función administrativa sancionatoria esos propósitos a través de una investigación administrativa. Entonces, repito, creo que la significatividad evidentemente no agota el debate de antijuridicidad. Creo y veo que con claridad la jurisdicción hoy está reconociendo la antijuridicidad como la
la ilicitud de la conducta o la sustancialidad de la ilicitud de la conducta, como lo ha dicho el Consejo de Estado, lo está reconociendo como condición para el ejercicio de la función administrativa sancionatoria y eso permea toda la función administrativa sancionatoria. La significatividad vuelve a ser el mandato para la definición del plan de trabajo de la superintendencia. De ahí que sí creo que claramente los dos conceptos hoy no se mezclan y sí dejan abierta una inquietud que plantea el doctor Mauricio. Si a mí me van a argumentar significatividad y significatividad discrecional, ¿hasta dónde podría no haber control sobre esa calificación? Muy bien. Doctor José Miguel, ¿usted quiere decir algo respecto de lo que dijo el doctor Gustavo? Si no, yo lo digo. Dale. Bueno, voy a intentar decirle algunas cosas. Es que el doctor Gustavo dice que hay consenso y pues eso me excluye del grupo. Con la importancia. Y yo quiero pues participar dentro del grupo de personas que opinan, entonces consenso no hay. La otra parte es que me ha gustado últimamente, en la Biblia la he leído, en cuanto al capítulo de Eclesiastés, que nunca has leído en la iglesia, que es diferente a los eclesiásticos, o a los cantares, pero Eclesiastés es particularmente, y habla de un concepto que me parece importante, y es que yo he visto que muchas veces muchas personas participaron en la estructura de una ley y pues dicen que quería que dijera la ley, pero pues la ley dice lo que dice. Yo no sé qué querían decir, porque a veces uno quiere decir algo y no lo dice, y digamos que trayendo Eclesiastes a colación es que todo se va entre las manos y nada existe verdaderamente. Y eso me permite a mí desembocar en algo que el doctor José Miguel dice y que me gustaría tratar y oír su opinión también, no obstante que no es una pregunta y que después le daré la palabra al doctor Gustavo también si quiere opinar de eso, y es que el parágrafo dice particularmente que, voy a leerlo textualmente para que después no digan que yo dije lo que no dije. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que trata el presente artículo al momento de resolver sobre la significatividad de la práctica e iniciar o no una investigación sin que esto solo hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta. Y el doctor José Miguel lo lee que es que eso no quiere decir que sea ilícito o lícito, ahorita lo puede aclarar él, pero es que yo creo que la ley no puede decir lo contrario, es que el juicio de que diga al principio que es significativo no afecta al juicio de ilicitud, es porque la ilicitud se decía al final, y si dice que es ilícito por esa apertura y por decir que es significativo, sería prejuzgar un comportamiento y tendrían que apartar al funcionario porque ya está diciendo que es ilícito. Por eso, la aclaración es que el hecho que diga que es significativo al principio, es decir, antijurídico, no afecta al juicio de ilicitud porque al final hay que volver a debatir si efectivamente, pienso yo, es antijurídico. Ahora bien, trayendo algo a lo que dijo el doctor Gustavo, y es, si es verdad que solamente la puerta para abrir y entre, pues al final hay que debatir si estuvo bien abierta o mal abierta, o por lo menos determinar. Y eso quiere decir es, si últimamente la jurisdicción ha dicho que se requiere tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, mi pregunta sería, ¿y en entonces en el 2153 o en las leyes de regulación, dónde está la antijuricidad? Porque estamos sin antijuricidad entonces. Y la antijuricidad, pues supuestamente es libertad de entrada y libertad de escogencia, que es bienestar del consumidor, bienestar del productor, excedente del productor, excedente del consumidor, bienestar social. Porque es que no hay ninguna norma más en las normas colombianas que diga eso. Y es que eso no es una regulación en Colombia, es que en todas partes del mundo hay cas minimis, que es la regla para verificar la antijuricidad. Lo que pasa es que hemos estado muy impregnados del derecho anglosajón porque algunos profesores han ido a estudiar allá y yo creo que es importante que no olviden pues que somos romano-germánicos, nos guste o no, Grecia, Roma, fue básicamente la cuna de nuestro derecho. Bueno, muy bien. A ver, yo anticipo un punto que decía yo que es para un poquito más adelante, pero por lo menos la esencia de ese pensamiento lo quiero aclarar de una vez para poder contestar la pregunta. Yo no creo, a diferencia de como plantea el doctor Gustavo, yo no creo que la significatividad sea un criterio, digamos, que permite simplemente ordenar la casa de la superintendencia por dentro, es darle, digamos, un campo de acción para fijar sus prioridades y de alguna manera establecer un ámbito discrecional de decisión sobre lo significativo. Y no lo creo, yo me aparto, digamos, sensiblemente de esa postura que tal vez ha sido la mayoritaria,
en general la superintendencia ha entendido que la significatividad es una potestad que le asigna la ley para definir, pues para definir con unos criterios, no digo que no haya intentado, no creo que con mayor éxito, pero que haya intentado definir unos criterios para hacer esa selección, pero la esencia de lo que no creo es que no creo que haya discrecionalidad por varias razones, pero voy a exponer una. Yo creo que se nos olvida siempre que hablamos de significatividad un derecho clave en esto, que es el derecho del denunciante. Se nos olvida recordar que aquí no solamente estamos hablando de los derechos al debido proceso del investigado o investigable, sino que el denunciante, en desarrollo del derecho de la libre competencia que tiene la Constitución, tiene derecho a que se investigue su denuncia. No siempre, no estoy diciendo yo que siempre, no estoy de ninguna manera diciendo que la superintendencia tiene que investigar todo lo que se pone a su conocimiento. Lo que estoy diciendo es que debería haber criterios mucho más objetivos, más claros, más definidos, más construidos con el tiempo, que ofrezcan verdadera seguridad jurídica al denunciante para saber si su denuncia sobre unos panaderos en un pueblo, como además acaba de ocurrir nuevamente, el doctor Barreto hace poco se pronunció en los medios de comunicación precisamente por un acuerdo de precios entre panaderos, no sé si, supongo que es otro caso distinto, mucho más reciente, y él de entrada dijo, no vamos a abrir esa investigación porque no lo consideramos significativo. A mí me parece que todavía no hay claridad sobre cuáles son los factores cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos: se han abierto casos con 20% de participación en el mercado, se han dejado de abrir casos con el 15%, se han abierto casos con el 6%, se han abierto casos con el 1%. Es muy difícil para un denunciante, pongámonos por un momento en los zapatos del denunciante, o del abogado del denunciante, poderle recomendar a su cliente si un caso que le trae a su oficina va a poder ser abierto por la superintendencia. No tenemos ni idea. La verdad es que no tenemos ni idea, porque con la teoría de que esto es un factor discrecional y con la teoría de que la participación de mercado es solo un elemento. De hecho, ahorita estaba repasando el caso de las casas de casting, la casa de modelos, y el de Bureau Veritas, y en ambos casos la superintendencia, es más, en Bureau Veritas alcanzó a decir la participación en el mercado no es un factor relevante para determinar la significatividad. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, llevamos años diciendo que la participación es un factor relevante, en muchos se ha dicho que es el factor más relevante y terminamos en Bureau Veritas casi insinuando que realmente no es muy relevante, pero yo lo entiendo. Es decir, lo que quiso decir la superintendencia fue, hay otros factores que llamamos cualitativos que también lo son. Y yo conceptualmente entiendo que está bien que se diga que debe haber un abanico de componentes cuantitativos y cualitativos, pero yo quiero claridad, quiero una guía que produzca la superintendencia y que nos diga cuáles son los umbrales, cuáles son los rangos de participación, de valor de activos, de otras cosas que quiera decir la super en lo cuantitativo, y cuáles son los criterios cualitativos, porque lo que no puede pasar es que, dada el caso que le llega a la superintendencia, entonces en ese momento toma la decisión de que ese asunto le parece que es relevante, para lo cual basta con decir que es muy importante. Por ejemplo, en Bureau Veritas se dijo, es muy importante crear doctrina, muy parecido a lo que dice la Corte Constitucional cuando selecciona una tutela, pero es que el problema es que la selección de tutela es después de 2 instancias. La selección de tutela, esa sí es discrecional, esa sí es solo para crear doctrina después de que el caso fue fallado, pero es que esta es la puerta de entrada al sistema. Entonces a mí no me acaba de gustar que se use la palabra discrecionalidad, pero entonces me perdí para la pregunta. Y ya no tengo tiempo, además. Bueno, y esto se está poniendo muy interesante, porque pues tengo a 2 ex superintendentes al lado, y yo pues un simple ex jefe de división de competencia, pero pues esto se pone cada vez más interesante. Respecto de lo que contestó el doctor José Miguel, doctor Gustavo, quisiera tocar un punto, y es que José Miguel ya habló acerca de la discrecionalidad, y en derecho administrativo significa que hay actos que son reglados o actos que son discrecionales. Entonces le pregunto si este factor, cuando habla la palabra
significativo que no está definido en la ley, entonces se define como dice el diccionario o la ciencia y arte, y es si ese carácter de determinar si un comportamiento al momento de denunciar es significativo y si se abre es un acto de carácter administrativo, de carácter discrecional o reglado, porque es que no hay más clases. Ya después iremos a los de fondo y trámite, pero por ahora quisiera saber su opinión si es un acto discrecional o es un acto reglado. Es discrecional, eso no significa que sea capricho. No hay actos meramente discrecionales en un Estado que se precie de ser Estado de Derecho. Es difícil pensar a centrar el concepto de significatividad con base en elementos como el mercado relevante. De hecho, en un grupo que ha discutido este tema nos planteaban un caso y es el de la salida del estadio El Campín los domingos. ¿Sí? A la salida del estadio El Campín, no sé si a la entrada, perdón, pero al lado del estadio El Campín hay unos puesticos que calientan con carbón y hay choripán, hay 3 cosas más o menos. Y hay como 4 o 5 personas que ofrecen eso, no hay más. ¿Sí? ¿Cuál es el mercado relevante de la proveeduría de comida para después de partidos? Pues no alcanza a ser ni el Éxito, ni alcanza a ser los supermercados de abajo, ni alcanzan a ser los de Nicolás de Ferman. Tienen que ser los de, pues uno no sale a jugar fútbol para irse para su casa, de ver fútbol para irse para su casa y se va a buscar un choripán a otro sitio, se lo come ahí. El mercado relevante ahí podría llegar a estar acotado por esos 5 señores, que si se ponen de acuerdo, podrían llegar a estar afectando el 100% del mercado relevante. ¿La participación en el mercado relevante haría la significatividad? Honestamente no creo. Me parece que la vinculación se tiene que hacer a los 3 propósitos y no estoy diciendo con eso que ese no podría ser un caso calificado de significativo por la superintendencia, como de hecho lo hizo en el caso de factoring, donde creo que el peso de las facturas vinculadas al caso de factoring era del 0.000, pues algo. No es discrecional, me parece que es un tema que se tiene que construir. ¿Cuál podría ser, contestando la pregunta del doctor Mauricio, si uno afirma que no hay actos meramente discrecionales, cuál podría ser la consecuencia frente a la desidia de la superintendencia porque no califica? Yo creo que la superintendencia tiene un deber de motivación y esa motivación debe llegar a donde quiere el doctor José Miguel, y es que haya elementos con los que se pueda construir una doctrina que permita anticipar dónde va a haber o qué criterios se van a tener en cuenta para la significatividad. Si va a ser la pedagogía, como parece pudo haber sido el caso también en el tema del factoring, que se diga, pero que haya elementos para eso. Ese denunciante no queda desamparado. No queda desamparado porque pues la libre competencia afortunadamente también la pueden leer otras personas en Colombia y tomar decisiones también, como los jueces de las acciones populares. Si llegan a constituir casos de competencia desleal, esa significatividad, digamos, estaría por fuera del análisis de requisitos jurisdiccionales para la demanda de competencia desleal. Hay otros escenarios donde se puede discutir. Es verdad, para poderse aproximar con seguridad como abogado de una persona con una pequeña causa a la superintendencia y garantizar que va a ser abierto el caso, tal vez no hay muchos elementos en las decisiones que se han tomado para poder decir, mira, aquí hubo significatividad o no. Ese caso del PAN, y ahora veo que el PAN puede estar volviéndose significativo, en el caso del PAN de hace 15 años, creo que erramos no porque la delegatura es la que toma las decisiones en materia, pero creo que de pronto esa aproximación al tema del peso específico del mercado del PAN sí puede haber sido, al menos no la que genera seguridad jurídica sobre esto. Doctor José Miguel, hemos oído entonces al doctor Balbuena que él considera que es discrecional el acto de calificar si es significativo. Yo vuelvo a hacerle la pregunta en términos de derecho administrativo sancionatorio, y es, en materia de derecho administrativo sancionatorio, en materia de derecho administrativo hay 2 clases de actos, discrecional o reglado. Este es un acto discrecional o este es un acto reglado, porque tiene que ser cualquiera de los 2 y no se puede salir de alguno de los 2. Bueno, entonces, a mí a veces me critican cuando hablo en estas exposiciones porque, y de pronto sí es un error que tengo, que mezclo el ser con el deber ser o el ser con lo que yo quisiera que fuera, y es posible que la norma colombiana, habría que volverlo a leer, pero cada que la leo quedo con desaliento, con incapacidad de encontrar creatividad para decir que no es un acto de trámite. Yo creo que eso es lo que dice nuestra legislación, pero no debería ser así. Es decir, es
Es un absurdo que una decisión sobre la entrada al sistema sea una decisión discrecional. Yo creo que debería ser una decisión no discrecional, motivada y susceptible de recursos, a mi manera de entender. Y si hay algún espacio y si alguno de nosotros tiene la creatividad en virtud de la analogía o la interpretación sistemática o cualquiera otra figura para llegar a sostener que así sea sin necesidad de cambiar la ley, pues maravilloso. Pero si no, pues mi propuesta sería que revisemos la ley. Yo creo que no tiene sentido. Finalmente, y reitero, la libre competencia, fíjense que aquí hay esos tres propósitos de la competencia. Hay uno de ellos que tiene claramente una relación mucho más marcada con el consumidor. Aunque todos en el fondo tienen alguna relación con el consumidor, algunos teóricos hablan de que al final de cuentas el derecho a la competencia es un derecho de los consumidores, no es otra cosa que eso. Sin embargo, más allá de ese debate un poco filosófico, lo cierto es que hay uno de los criterios que nos relaciona con el consumidor. El consumidor es ese denunciante, el consumidor es ese titular del derecho a la competencia que se establece o que se deriva de los artículos 333 y 334 de la Constitución. El consumidor es la persona que no solo los mercados, que no solo la economía en general, que es lo que quiero decir, no se trata solo de que se nos acabó el tiempo. Entonces, remato esta idea a mí me parece que claramente el derecho a la competencia no está solo pensado para los mercados como una estructura genérica, sino para las personas que pueden verse afectadas. Ahora, no solo hablo de los denunciantes, por supuesto, hablo de los investigados que también tienen un derecho al debido proceso. En últimas, necesitamos que la puerta de entrada sea arreglada, esté reglada con doctrina clara, esté reglada con doctrina específica y sea susceptible de recursos. Es mi opinión al respecto. Ok, vamos para la tercera pregunta que tiene que ver. Según mi tiempo, yo tengo 50 minutos y no se han cumplido. Voy a hablar de la tercera pregunta. Que tiene que ver con la siguiente, y es: ¿cuál es el momento procesal donde un investigado puede ejercer derecho de contradicción frente a la decisión de la SIC sobre el alcance del artículo 3º de la 1340 del 2009, o es una decisión donde no cabe la contradicción del investigado? Esto quiere decir que en materia de derecho administrativo hay dos clases de actos: el acto que es de fondo o el acto que es de trámite. El acto de trámite no tiene recurso, el acto de fondo tiene recurso. Sin embargo, si la superintendencia decide que es significativo al inicio, han dicho que es de trámite, por lo tanto nunca habría derecho de contradicción sobre un acto que finalmente está tomando una decisión, abrir o no abrir. Por eso considero que es importante que al final se vuelva a debatir el asunto, porque es de fondo, y ahí es que efectivamente se tiene que debatir si es significativo o no, o si no quedaría una situación donde una entidad administrativa decide sin rienda, y no hay derecho sin rienda. Bueno, brevemente, yo creo que evidentemente cabe una controversia frente al acto sancionatorio si se acredita, o más bien si la superintendencia, que es quien tiene la carga de la prueba, no acreditó antijuridicidad material en la infracción. Es decir, como lo dijo hace un año el Consejo de Estado, y pues lo vienen repitiendo los tribunales, esa sustancialidad de la ilicitud, si esa sustancialidad de la ilicitud no quedó acreditada, me parece que cabe perfectamente el recurso y el control jurisdiccional contra la decisión administrativa. El debate que usted plantea es interesante, y es si el momento de pedir la nulidad de la decisión va a cobijar lo que fue todo el procedimiento, si un cargo podría fundarse en que no hubo un debido soporte de la significatividad a la hora de abrir la investigación. Me parece que es un debate interesante. Sin embargo, creería que para efectos de la afectación material al bien jurídico, ese punto de la antijuridicidad perfectamente puede fundar un recurso y una acción de nulidad. Doctor José Miguel, tenga usted el micrófono. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, en el caso del casting, que ya lo mencioné hace un poquito, la superintendencia le negó a alguna de las partes un comentario, le planteó que no era viable estudiar el tema de la significatividad porque lo vino a hacer con ocasión del informe motivado.
y le dijo, la decisión sobre significatividad se debe tomar al momento en que, o se debe estudiar, ese es un análisis que se debe hacer al momento en que se toma la decisión sobre si se abre una investigación o no. Lo cual, digamos, conceptualmente tiene lógica, pero ¿cuál es el problema? El problema es que al momento en que se abre una investigación, esa decisión se materializa en el acto de apertura que no tiene recurso. Entonces, pues ya tenemos una cojera muy importante. Es decir, si aún en la voz de la propia superintendencia la discusión sobre significatividad se debe dar en el entorno de la apertura y no para el momento del informe motivado porque ya le parece tardía esa decisión, pues tenemos un problema y es que esa decisión de apertura formalmente no tiene recurso, aunque tiene traslado, y entonces alguien podría decir, no, pues no tiene recurso, pero pues se le da traslado para que se pronuncie sobre lo que allí se plantea en la apertura, y alguien podría decir, esos comentarios que hace el investigado ya con apertura formal, que los hizo a tiempo, de todas maneras los puede estudiar luego la superintendencia en la decisión sobre el informe motivado, pero la realidad es que en la práctica eso me parece muy improbable, porque sería una locura pensar, por simples razones de economía procesal, que una superintendencia se va a gastar toda una investigación para que luego de 6 meses o un año le dé la razón a aquel que hace 6 meses nos dijo que esta investigación no era significativa. Yo veo que hay un defecto de procedimiento enorme. Es decir, lo primero, insisto, la apertura tendría que tener recurso y ese recurso debería permitir explícitamente que se hable sobre la significatividad. E inclusive se podría decir, en el curso de la investigación se podría plantear un incidente, si me permiten, o algo similar a un incidente de significatividad porque tiene una relación, como lo dice el doctor Mauricio, con la competencia. Es posible sostener, por lo menos es razonable la tesis, no desprovista de discusión, que si una investigación se conduce sin cumplir los estándares de significatividad, asumiendo, por ejemplo, que hubiera una guía muy clara que dijera cuáles son, pues entonces la superintendencia no tendría competencia para haber conducido esa investigación y por lo tanto bien podría plantearse un elemento adicional, no solo un recurso, sino la posibilidad de que uno interponga, no sé, como a la manera de un incidente, porque lo que no puede pasar es el procedimiento actual. No se puede no se puede discutir el tema en informe motivado porque es muy tarde, pero tampoco realmente se puede discutir al comienzo de la investigación porque no hay recurso. Eso lo veo revisable, creo que allí hay un problema importante. Muy bien, vamos a acabar nuestro panel con una intervención del doctor Gustavo acerca de umbrales, y acabada la intervención del doctor Gustavo, damos la posibilidad de 2 preguntas para que podamos responder alguna cosa. Doctor Gustavo, que lógicamente por edad le corresponde a usted primero. ¿Eso qué quiere decir? Que soy mayor. No, frente al tema de pensar con el deseo, creo que más que un recurso contra la apertura, lo que en algunos momentos se utilizó y quedó pues cerrado con la calificación de actos de trámite de la 1340, habría sido el recurso contra la decisión de cierre que podría llegar a tener el quejoso, que creo que puede ser un escenario saludable para abrir este tipo de propósitos cuando hay alguien que tiene argumentos para poder soportar la significatividad de acuerdo con la doctrina que va desarrollando la superintendencia. Frente a umbrales, dice el doctor Mauricio, en algún momento se discutió si nosotros, en paralelo con lo que en materia de integraciones se consagró sobre el 20% de participación conjunta para la notificación, si de pronto en Colombia estaríamos listos para establecer reglas de minimis con porcentajes, con medidas cuantitativas y cualitativas para dar un elemento pues, de significatividad diferente al general que está en el artículo 3º. Ese es un debate que creo yo también está abierto, si nosotros podríamos utilizar la experiencia, no de Estados Unidos necesariamente, sino hacer, digamos, una verificación de hecho comparados y con el estado de madurez que tiene la autoridad hoy y que el mercado también está teniendo, si podrían considerarse reglas de minimis que no excluyan la antijuridicidad de comportamientos por debajo de sus umbrales, pero que permitan dar un poco más de objetividad a la definición de inicio o no de una actuación administrativa. Elementos cuantitativos y elementos cualitativos
en la medida en que también habrá comportamientos que, independientemente de su umbral, se consideren inadmisibles y respecto de los cuales se justifique abrir una actuación administrativa. Bien. Vamos a dar de posibilidad de 2 preguntas, que sean preguntas más no comentarios, porque pues eso cada uno lo puede hacer después, pero vale la pena la pregunta. Entonces, ¿quién quisiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien, entonces les agradezco mucho la atención. Y muchas gracias al doctor José Miguel. Nadie quiso hacer preguntas. Eso frustró mucho, no entendieron nada. Quedó súper claro, o sea, no sé. Sí, no. Los invitamos a realizar una pausa para café. Afuera hay unos aperitivos para que ustedes... Sí, tenemos 50 minutos. ¿Tiene razón? Sí, teníamos 50. ¿Están quitando tiempo? Sí, no, esto me gustó mucho. Muchas gracias. Nos faltó el debate final. Fue por exceso de claridad. Fue por exceso de claridad.